¿Y si lo que da miedo no es la oración, sino que funcione? Cierra los ojos. Respira hondo. Imagina que estás a punto de decir una frase que, si la repites con fe, puede colapsar realidades, alterar tu campo cuántico y traer a tu vida una cantidad de abundancia que ni siquiera sabes si podrías sostener sin sabotearla. Esto no es una técnica. No es un mantra de moda. No es ley de atracción con glitter. Es una oración metafísica. Un código verbal que reconfigura tus redes neuronales, tu cuerpo emocional y tu presencia vibracional. Y no se trata de fe ciega. Se trata de resonancia interna. La mayoría de las personas no tienen miedo de no lograrlo. Tienen miedo de lo que pasaría si realmente lo logran. Porque manifestar millones no es solo recibir dinero. Es desmontar décadas de creencias, de autoengaños, de contratos invisibles que firmaste con la escasez cuando tenías 5 años. Es abrir las puertas al caos del cambio. Es matar tu identidad escasa. Y eso da miedo. Deepak Chopra ha dicho que toda intención es una semilla vibratoria. Pero si la tierra donde siembras es miedo, culpa o duda, esa semilla jamás florecerá. La oración metafísica no funciona por las palabras que dice. Funciona por la frecuencia que activas cuando las dices. Este video no es para convencerte. Es para que lo sientas. Para que reconozcas que hay una parte de ti que ya sabe que esto es real. Que lo has sentido en momentos de silencio, de dolor, de iluminación efímera. Aquí no vamos a pedir. Vamos a declarar. Y lo haremos con irreverencia sagrada, porque el universo no responde al que se arrastra, sino al que se alinea. El dinero es solo el síntoma. El verdadero milagro es la sintonía. ¿Estás dispuesto a dejar de vibrar como víctima para orar como creador? Este viaje comienza con una frase. Pero esa frase es una llave. Y lo que abre, te va a cambiar. No necesitas entender la física cuántica para sentir el impacto de una oración lanzada con el corazón encendido. Solo necesitas presencia, intención y un mínimo de osadía. Porque si te atreves a decirla, y de verdad crees en ella, ya no habrá marcha atrás. Tu campo responderá. Tus células escucharán. Tu mente antigua empezará a disolverse. Y esa es la verdadera razón por la que esta oración da miedo, porque funciona. Prepárate. No para repetir como loro, sino para declarar como maestro. Esto no es un rezo. Es un código. Y lo vamos a activar. Ahora. Una oración común pide. Una oración metafísica declara. No viene desde el vacío. Viene desde la certeza. No busca algo que no tienes. Activa algo que siempre estuvo ahí. En palabras de Deepak Chopra, el universo no responde a tus palabras, responde al estado vibracional desde el cual emites esas palabras. Eso significa que no importa lo que digas si lo dices desde el miedo. Y eso es lo que la mayoría ignora, repiten frases esperando un milagro, pero lo hacen desde la carencia. No hay magia en las palabras si no hay magnetismo en el campo. La oración metafísica no es un rezo piadoso. Es una afirmación sagrada. Es una vibración codificada con intención, emoción y foco. Su potencia no está en la forma. Está en la vibración emocional que la sostiene. Cuando tú repites una oración desde un estado alterado de conciencia, relajado, presente, sin juicio, estás hackeando el sistema operativo de tu realidad. Estás reprogramando tu cuerpo emocional. Estás dándole instrucciones nuevas a tu subconsciente, ese inmenso banco de datos que dirige el 95% de tus elecciones. Estás hablándole al campo cuántico, y el campo, como dice Chopra, siempre responde. Pero no responde con palabras. Responde con sincronicidades. La oración metafísica activa un código vibratorio. Y ese código no es positivo o negativo. Es coherente o incoherente. Si tú dices abundancia pero sientes duda, el campo responde a la duda, no a la palabra. Por eso la clave está en repetir la oración hasta que se sienta verdadera. No porque cambie la oración. Porque cambias tú. El que empieza repitiendo desde la carencia termina declarando desde la verdad. Y cuando eso ocurre, el campo se alinea.
Y entonces no necesitas suplicar. Porque ya estás vibrando como lo que deseas. Eso es manifestar. Eso es orar con el cuerpo entero. La oración metafísica tiene estructura, sí. Pero su verdadero poder está en la intención que la habita. Una buena oración no te calma. Te sacude. Te rompe la lógica y te sumerge en el presente. No es mental. Es visceral. Y si no sientes un cambio en el cuerpo al decirla, es porque todavía no la estás encarnando. Cuando repites con emoción, tu sistema nervioso lo registra como real. Y al registrarlo como real, comienza a crear rutas internas para sostener esa realidad. Y eso es pura biología cuántica. No estamos hablando de fe como dogma. Estamos hablando de frecuencia como diseño. Chopra explica que la conciencia crea la experiencia, no al revés. Entonces, cuando repites esta oración desde un estado de conciencia elevado, estás generando nuevas experiencias incluso antes de verlas. Esa es la clave. Orar no es pedir. Orar es construir experiencia vibracional. Y esa experiencia crea materia. No necesitas que te crean. Necesitas creértelo tú. No tienes que esperar a que las cosas cambien. Tú eres el cambio que activa el campo. Y si repites la oración con esa certeza, los resultados no son un milagro. Son una consecuencia. Aquí no hablamos de religión. Hablamos de sintonía. Y si tu vibración cambia, tu entorno también lo hará. Pero debes estar dispuesto a orar desde el fuego, no desde la escasez. Desde la declaración, no desde la nostalgia. Desde la visión, no desde el vacío. Y eso es lo que cambia la frecuencia. Eso es lo que transforma una frase en una llave. Esa llave es la oración. Y está diseñada para abrir la puerta del campo cuántico. No con fuerza, sino con verdad. No con esfuerzo, sino con vibración. Y tú ya tienes el tono. Solo necesitas sostenerlo. No una vez. No cuando te sientas bien. Todos los días. Hasta que lo que repites se convierta en lo que eres. Porque ahí es donde ocurre el cambio real. Ahí es donde tu energía deja de mendigar y empieza a manifestar. Ese es el salto. Y lo haces cuando pasas de repetir una oración a hacer la oración. Ahora respóndete con brutal honestidad, ¿cuál es la emoción que más vibra en ti cuando piensas en manifestar millones? Escríbela en los comentarios. Pero no pongas la correcta. Pon la real. Esa es tu frecuencia de partida. El problema no es que no sepas orar. Es que muchas veces, el que ora, es tu ego. Tu ego también sabe pronunciar frases bonitas. También se aprende afirmaciones. También repite mantras. Pero lo hace desde el miedo. Desde la urgencia. Desde el deseo de controlar lo que no entiende. Y eso lo contamina todo. El ego escaso no quiere abundancia. Quiere alivio inmediato. Quiere resultados que validen su inseguridad. Quiere usar la espiritualidad como atajo, no como transformación. Entonces repites la oración. Pero la repites con ansiedad. Y eso no es rezar. Eso es vibrar desde el vacío. La oración metafísica no tolera falsedad. La frecuencia no puede ser fingida. El campo responde a lo que realmente eres, no a lo que pretendes ser. Y si el que declara yo merezco millones es un yo lleno de culpa, de duda, de vergüenza, entonces esa oración se filtra por la grieta del sabotaje. Y el sabotaje no siempre grita. A veces susurra. No es para ti. Estás yendo demasiado lejos. Vas a perder lo que ya tienes. ¿Y si te equivocas? El ego no se opone a que tengas abundancia. Se opone a que la merezcas sin sufrir por ella. Porque si no te cuesta, el ego no puede controlarte. Y si no te castigas, el ego no puede justificarse. Así que empieza a boicotearte en lo invisible. Te hace llegar tarde. Te hace olvidar. Te hace no tener tiempo para orar. Te distrae justo antes de dormir. Te llena de ruido. Y tú lo llamas falta de disciplina. Pero no es falta de disciplina.
Es miedo a dejar morir una versión tuya que ya no sostiene el milagro que pediste. Porque el verdadero conflicto no es entre tú y el universo. Es entre tu alma y tu ego. El alma quiere liberar. El ego quiere sobrevivir. Y cada vez que oras desde el alma, el ego tiembla. Por eso a veces lloras cuando repites una frase con fe. Porque parte de ti la siente verdadera y otra parte no soporta dejarla entrar. Esa grieta es sagrada. Ahí se cuela el cambio. Pero debes ser brutalmente honesto. ¿Desde dónde estás orando? ¿Desde la fe vibracional o desde la esperanza desesperada? ¿Desde el poder creador o desde la carencia que aprendiste a normalizar? Chopra no dice piensa positivo. Dice permanece consciente. Porque la conciencia no necesita fingir. Solo necesita observar sin juicio. Y cuando observas al ego sin cederle el mando, algo cambia. Oras distinto. Hablas distinto. Sientes distinto. Porque ya no estás tratando de impresionar a la realidad. Estás encarnando una nueva frecuencia. Y eso no es una técnica. Es un acto de coraje. Porque requiere soltar todo lo que eras cuando no sabías que podías manifestar. Y soltar esa identidad duele. Pero más duele seguir repitiendo la oración con una voz que no cree en ella. Aquí es donde se rompe el ciclo. Aquí es donde eliges quién habla cuando declaras abundancia. El ego pide pruebas. El alma vibra sin garantía. El ego quiere resultados inmediatos. El alma quiere coherencia sostenida. El ego necesita reconocimiento. El alma solo necesita verdad. Y esa verdad comienza a revelarse cuando decides que tu oración no será un disfraz, sino un espejo. ¿Y qué ves cuando te miras orando? ¿Una víctima que ruega? ¿O un creador que recuerda? La elección no está en las palabras. Está en quien las dice dentro de ti. Y en esta noche, puedes elegir que sea tu alma la que tome el micrófono. Repetir sin emoción es como intentar encender fuego sin chispa. Puedes tener madera, puedes tener yesca, pero si no hay calor interno, nada arde. La oración metafísica no necesita que la repitas 100 veces. Necesita que una sola vez la sientas de verdad. La emoción no es un accesorio. Es el pegamento que une el pensamiento con el cuerpo. Es el lenguaje que entiende el subconsciente. Y si quieres reprogramar tu mente antes de dormir, necesitas más que una frase, necesitas una experiencia emocional vivida con intención. Chopra no enseña a repetir por repetir. Enseña a observar desde la conciencia lo que se siente mientras repites. Porque ahí es donde está la llave, en el lugar interno desde donde surge la frase. Tú puedes decir, yo soy abundancia, y que esa frase sea un disfraz más, o puedes decirla y que resuene como una verdad biológica. La diferencia está en la emoción. No en el grito. En la resonancia. La oración no necesita volumen. Necesita frecuencia. Y la mejor frecuencia para reprogramar tu mente ocurre justo antes de dormir. En ese instante, cuando tu cerebro cambia de onda beta a onda alfa y de alfa a zeta, el subconsciente se vuelve poroso. Se abren las compuertas del sistema nervioso. Y todo lo que entra ahí, se instala. No como teoría. Como realidad vivida. Esa es la ventana perfecta para sembrar tu oración metafísica. Pero no como un rezo apurado antes de dormir. Como un ritual vibracional. La cama no es solo un lugar para descansar. Es un altar silencioso. Y la frase que repitas ahí, si está cargada de emoción sincera, se convierte en el plano de construcción para el día siguiente. Porque el cuerpo no duerme del todo. Sueña, pero también integra. Y mientras tú sueñas, tu subconsciente está ejecutando las órdenes energéticas que dejaste. Si lo último que piensas antes de dormir es miedo, eso es lo que se activa. Si es escasez, eso es lo que se refuerza. Pero si es certeza vibracional, entonces todo comienza a alinearse. Chopra lo llama sincronicidad, cuando el universo responde a tu estado interior, no a tu agenda externa. Y ese estado interior se cultiva con emoción sostenida, no con deseo impaciente. El deseo quiere resultados. La emoción genera realidad.
Son dos caminos completamente distintos. El deseo nace de lo que no tienes. La emoción nace de lo que ya reconoces como tuyo, aunque no lo veas todavía. Por eso manifestar millones no es cuestión de deseo. Es cuestión de capacidad emocional para sostener esa energía sin romperte por dentro. Y esa capacidad se entrena. Cada noche. En silencio. Sin performance. Solo tú, tu frase, tu respiración y la vibración que eliges sentir como si ya estuviera ocurriendo. La emoción entrena al sistema nervioso para recibir. Y si tu cuerpo ya no se tensa cuando piensa en abundancia, es porque está dejando de sabotearla. Eso es reprogramación real. Eso es medicina invisible. Y ocurre cuando decides no solo repetir, sino vibrar cada palabra como si fuera cierta. Y al principio, no lo será. No te preocupes. La emoción no necesita certeza inmediata. Necesita persistencia. Porque en algún momento, tu biología cede. Tu campo responde. Y tu mente se rinde ante una nueva realidad. Ahí, la oración deja de ser práctica. Se vuelve código vivo. Empiezas a pensar distinto sin saber por qué. Empiezas a tomar decisiones más alineadas. Empiezas a atraer situaciones que no podrías haber planificado. Y no es suerte. Es sintonía. Tu oración está haciendo el trabajo por debajo de la superficie. No necesitas presionar. Solo necesitas sostener la frecuencia correcta. Y si esta frecuencia vibra cada noche antes de dormir, no hay patrón que se resista. El antiguo tú empieza a colapsar. Y el nuevo tú empieza a consolidarse. No como idea. Como presencia. Como campo. Como manifestación. Esta noche, antes de dormir, elige una sola frase. Escríbela en los comentarios como si ya fuera verdad. Pero no lo hagas desde el quiero. Escríbela como quien firma un decreto vibracional. Esa será tu contraseña energética. No necesitas un altar con cristales. No necesitas música 432 hercios. No necesitas aceites esenciales ni posturas místicas. Solo necesitas presencia. Una presencia radical que dice, esta noche, decido quién quiero ser mañana. Porque cada noche es una muerte pequeña. Y cada despertar, un renacimiento. Y la forma en que te vas a dormir es el molde energético del día que sigue. ¿Te duermes con ansiedad? Amanecerás cansado. ¿Te duermes con culpa? Despertarás con autosabotaje. ¿Te duermes con certeza? La realidad se moldea a tu imagen vibracional. Ese es el verdadero poder de la noche. La mayoría lo desperdicia. Cae en la cama como quien escapa del día, no como quien se alista para sembrar una realidad. Pero tú no estás aquí para repetir patrones. Estás aquí para sembrar posibilidades. Y todo comienza con un acto invisible. Respirar con conciencia. Elegir una sola frase. Sentirla en el cuerpo. Y repetirla no como quien la memorizó, sino como quien la encarna. Ese es el nuevo ritual. No hay velas. Hay vibración. No hay música. Hay silencio fértil. No hay exigencia. Hay decisión. Chopra lo enseña con claridad. Tu cuerpo está escuchando cada pensamiento, ¿y si esa escucha fuera intencionada? ¿Y si cada noche sembraras un pensamiento tan coherente, tan cargado de emoción, que tu cuerpo comenzara a actuar como si ya fuera cierto? Eso se llama reprogramación cuántica. Y no necesitas un gurú para hacerlo. Necesitas constancia, intención y una oración que arda por dentro. Una frase breve. Directa. Sin adornos. Una frase que puedas repetir como quien se despide del viejo yo. Porque cada vez que la repites, el tu escaso se desmantela un poco más. Y el tu abundante comienza a tomar espacio. No se siente inmediato. Se siente real. No es fuego artificial. Es fuego lento. Y esa lentitud es sagrada. No corras. No midas. Solo hazlo cada noche. No te castigues si un día olvidas. No te sobreexijas si no sientes nada. El campo no se activa con drama.
Se activa con vibración sostenida. Y esa vibración se construye palabra por palabra, noche tras noche. Como quien talla una llave para una puerta que ya está lista para abrirse. Pero esa puerta no se abre con ansiedad. Se abre con coherencia. Y cada oración que repites antes de dormir es una vuelta más en la cerradura energética de tu realidad. No necesitas saber cuándo ocurrirá. Solo necesitas confiar que ya comenzó. Y esa confianza es la nueva forma de orar. No pidas más. Declara. No esperes más. Vibra. No repitas más por repetir. Repítelo porque ya lo eres. Y entonces, esa frase dejará de ser una herramienta. Será tu reflejo. Y cuando eso pase, el dinero será apenas un síntoma. Lo verdadero será lo que sientas cuando abras los ojos, una paz que no depende de nada. Una certeza que no se rompe con nada. Un campo que ya no pide permiso para manifestar. ¿Cuál es la frase que tú mismo vas a repetir esta noche antes de dormir como si ya fuera verdad? Escríbela en los comentarios. Pero no como un deseo. Escríbela como quien lanza una flecha al campo. Esa será tu nueva contraseña energética. Que cada lector te lea y vibre contigo. No hace ruido. No avisa. No tiene fuegos artificiales. Pero cuando tu frecuencia cambia, el universo lo nota. Y empieza a responder, no con discursos, sino con movimientos sutiles, casi imperceptibles, que reordenan tu realidad sin pedir permiso. Personas que se alejan sin razón aparente. Situaciones que antes te estresaban y ahora te dejan indiferente. Oportunidades que aparecen como casualidades y que antes nunca hubieras visto. Eso no es magia. Es resonancia. El universo es brutalmente eficiente. No negocia con tus deseos. Sintoniza con tu vibración. Y si tu vibración cambió, la respuesta llega. No en tu idioma, sino en el suyo, sincronicidad. Deepak Chopra lo afirma con claridad, no puedes experimentar una realidad diferente si no has cambiado el observador que la percibe. Cuando tú cambias, la realidad cambia. Pero no porque ella te obedece, sino porque tú dejas de recrear el mismo patrón una y otra vez. Y ese patrón se rompe, no con fuerza, sino con conciencia. Cuando repites una oración desde una vibración nueva cada noche, lo que estás haciendo es reescribir tu algoritmo energético. Estás saliendo del bucle. Y de pronto, el mundo ya no se siente igual. Pero atención, lo primero que cambia no siempre es más dinero. A veces es más silencio. Más claridad. Más intuición. Y si no sabes reconocer esas señales, te frustras y vuelves atrás. El ego quiere ver cifras. El alma quiere ver conexión. Y si estás atento, notarás que el cambio llegó cuando ya no te angustia que aún no haya llegado. Esa es la señal. No la cuenta bancaria. La paz vibracional que no depende de ella. Porque la verdadera riqueza no es tener más. Es poder sostener tu energía sin caer en el viejo programa. Y cuando eso pasa, te vuelves magnético. Pero no magnético por hacer visualizaciones. Magnético por coherencia. Tu sola presencia empieza a alterar campos. Tus decisiones cambian. Tus conversaciones son otras. Tus emociones ya no te dominan. No lo planeaste. Solo sucedió. Porque algo en ti dejó de jugar al escondite con la verdad. Y eso se siente. En cómo caminas. En cómo hablas. En cómo dices no a lo que antes te arrastraba. La oración que repetías ya no es una frase. Es tu nuevo estado de ser. Y ese estado es el nuevo canal por el que la abundancia empieza a manifestarse. Al principio, de formas pequeñas. Un pago inesperado. Un cliente que vuelve. Una idea brillante. Un impulso preciso. Y si no saboteas esos primeros brotes, ellos te llevarán al siguiente nivel. Pero debes estar presente. No para manipular. Para sostener. Porque el campo cuántico no necesita que lo presiones. Necesita que lo acompañes. No te obsesiones con ver resultados inmediatos. Obsérvate a ti mismo reaccionando de forma diferente.
Ahí está el milagro. No es lo que pasa. Es como lo vives. Y si lo vives desde la vibración correcta, todo se alinea. No porque lo forzaste. Porque lo permitiste. El control no manifiesta. La confianza sí. Y la confianza no se imposta. Se cultiva. Cada noche que repites tu frase con emoción, estás regando esa confianza como un jardín invisible. Y cuando florece, ya no hay vuelta atrás. No necesitarás más oraciones. Serás la oración hecha carne. Hay un punto en el camino donde dejas de repetir frases para atraer. Ya no lo haces porque falta algo. Lo haces porque te convertiste en eso que antes querías atraer. Ese es el momento en el que la oración deja de ser herramienta y se convierte en identidad. No dices yo soy abundancia para convencerte. Lo dices para afirmarte. No necesitas que la vida te responda. Ya estás respondiendo tú. Chopra habla de un estado de conciencia expandida. Es cuando tu identidad ya no está limitada al cuerpo ni a la historia. Es cuando no solo sabes que puedes manifestar, sabes que ya estás manifestando con cada respiración. Todo en ti vibra distinto. No porque repites más. Porque eres más. Eres más consciente. Más presente. Más coherente. La oración metafísica ya no ocurre solo en la mente. Ocurre en cada gesto, en cada silencio, en cada elección. Y no es perfecta. Pero es real. Y esa realidad es lo que empieza a afectar el entorno. Ya no estás buscando señales. Te volviste una. Ya no necesitas controlar el resultado. El resultado empieza a seguirte. No porque lo manipules. Porque lo sostienes con tu energía. Ahí es donde ocurre el verdadero salto cuántico. No cuando logras más, sino cuando necesitas menos para sentirte completo. La paradoja es brutal. Entre menos lo fuerzas, más se alinea. No porque renuncies, sino porque te liberas. Y esa libertad es magnética. Las oportunidades ya no son buscadas. Son reconocidas. Las personas llegan. O se van. Pero tú ya no te pierdes en ninguna. El dinero llega. O no. Pero tú ya no haces de eso una medida de tu valor. Porque el valor ya no está afuera. Está vibrando contigo. Estás en el centro. No el centro del mundo. El centro de tu frecuencia. Y desde ese centro, todo se reorganiza. Ya no caminas con prisa. Caminas con presencia. Ya no vives para alcanzar algo. Vives porque ya lo encarnas. Y eso es irresistible para el campo. Porque el campo responde mejor a quien no lo necesita para validarse. La oración se volvió camino. Y tú, viajero y mapa al mismo tiempo. No hay más esfuerzo. Solo coherencia sostenida. Y esa coherencia no es sacrificio. Es expansión. No estás luchando por mantener una vibración alta. Estás eligiendo una vibración real. Y eso se siente en todo. En tus decisiones. En tus límites. En tus vínculos. La abundancia deja de ser un destino. Se convierte en una textura cotidiana. No se anuncia y al vivirla ya no necesitas recordarla. La encarnas. Cada paso que das es una afirmación. Cada silencio es una oración. Cada respiración una declaración energética de quién eres ahora. Y ese ahora lo cambia todo. Ahora sabes que la oración no era magia. Era un espejo. Y tú no buscabas resultados. Buscabas reconocerte. Cada frase que repetiste no estaba moldeando tu futuro. Estaba despertando a quien siempre fuiste. Y ese despertar ya no se puede deshacer. La oración ya no está en tus labios. Está en tu cuerpo. Ya no la dices con miedo. La encarnas con certeza. Y desde esa certeza aparece la verdadera pregunta. ¿Te atreves a vivir como si ya hubieras manifestado lo que pediste? Porque esa es la nueva oración. El nuevo decreto. No se dice. Se vive. Y ahora, toca sellarlo. No como quien termina un video.
sino como quien abre un portal. Hazlo simple. Apaga todo. Siéntate. Respira lento. Repite la frase que hayas elegido, la tuya, no la de otros, pero repítela desde el centro del pecho, como si desde ahí saliera la verdad que siempre estuvo esperando ser dicha. Una vez. 2 veces. 3 veces. No más. Solo lo justo. Y luego, silencio. Deja que el campo trabaje. Deja que tu energía la lleve adentro. No la repitas como quien no confía. Repite como quien firma un contrato con lo invisible. Y luego duerme. Sin pedir nada. Sin esperar nada. Solo con la certeza de que la orden ya fue emitida. Y esa orden no puede ser ignorada. Porque no vino de tu mente. Vino de tu alma. Y el universo, cuando recibe órdenes del alma, responde con precisión quirúrgica. No lo sabrás mañana. Lo sentirás en cómo te moverás. En cómo responderás. En cómo no te sabrás explicar, pero te sentirás distinto. Eso es la señal. Interacción con la audiencia, vibracional, íntima, comunitaria. Escribe tu frase definitiva en los comentarios. No una afirmación cualquiera. La que vibra en tu pecho cuando cierras los ojos. Escríbela como quien deja un sello en el campo. Y léela de otros como si fuesen tus reflejos. Esa es tu comunidad cuántica. Y ahora que llegaste hasta aquí, no necesitas más palabras. Solo presencia. Pero antes de irte, déjame hacerte estas preguntas. ¿Qué versión de ti estás reforzando cada vez que callas tu verdadera voz? ¿A cuántas bendiciones le cerraste la puerta por no sentirte listo? ¿Y si nunca se trató de manifestar más, sino de aceptar que ya lo eres todo? ¿Desde qué lugar estás repitiendo tu oración, desde la urgencia o desde la eternidad? ¿Y si el milagro no es lo que viene, sino que por fin te abriste a recibirlo? No respondas ahora. No lo pienses. Déjalo vibrar. Deja que esas preguntas hagan lo que la mente no puede, revelar en lugar de explicar. Y cuando te acuestes esta noche, que la oración no sea una frase. Que seas tú. Tú como decreto. Tú como respuesta. Tú como vibración que ya no negocia su verdad. Ahora, duerme.